Francis, la pionera que transformó la cultura drag en México, dejó una huella imborrable tanto en la industria del entretenimiento como en la comunidad LGBTQ+. Aunque falleció hace 18 años, su legado sigue vivo a través de sus audaces presentaciones, los rumores y las relaciones intrigantes que definieron su carrera. En sus últimos años hizo una confesión reveladora sobre la relación más importante de su vida, una que cambiaría para siempre la forma en que vemos el amor y la identidad. Acompáñanos mientras nos adentramos en las complejidades de la vida de Francis, su carrera innovadora y el amor que guardaba más cerca de su corazón. El romance secreto de Francis García, una vida rodeada de admiradores y rumores. Fran siempre fue reservada sobre sus relaciones, pero como dice el refrán, nadie está a salvo de los rumores, y estos a menudo surgían de supuestos testigos. Una de las primeras historias sobre su vida amorosa involucra a un guardia de seguridad de Televisa. Cuando Fran era joven, solía visitar Televisa para vender vestidos que habían confeccionado. En ese momento, eran desconocidos y a menudo los rechazaban. En una ocasión, Fran se vistió como mujer con un vestido de lentejuelas hecho por Mitzi. A los 15 años, con facciones delicadas y una figura esbelta, Fran llamó la atención del guardia de seguridad, quien supuestamente se sintió atraído por ella. Este encuentro permitió que Fran ingresara al edificio y vendiera vestidos a figuras famosas. Más tarde, Fran comentó que muchos hombres, que se jactaban de ser muy masculinos, quedaban cautivados por ella y buscaban oportunidades. Fuentes cercanas reportaron que Fran tenía una elegancia única y cuando se vestía, opacaba a muchas mujeres. Este encanto atrajo a muchas figuras conocidas. Uno de los rumores más comentados es que cuando Fran tenía alrededor de 17 años, el actor Andrés García supuestamente comentó: «¡Wow! Te ves hermosa», e invitó a Fran a salir. En ese momento, García manejó la situación discretamente para evitar rumores, mientras que Fran prefirió no hablar de ello, viéndolo como una aventura pasajera. García tenía fama de mujeriego, pero los rumores sugerían que también podría haberse sentido atraído por hombres como Fran. Se dice que Fran recibió numerosos obsequios en su camerino de figuras prominentes del entretenimiento y la política. Un rumor sugiere que García invitó a Fran a una reunión en la casa de Arturo el Negro Durazo, un amigo cercano. Esto marcó el comienzo de la asistencia de Fran a estos encuentros, donde entabló una amistad con Durazo, quien a menudo lo invitaba a animar sus eventos. El rumor más sorprendente es que durante una de estas reuniones, el expresidente José López Portillo mostró interés por Fran. Según se cuenta, Fran evitó acercarse demasiado para evitar chismes. Más tarde, cuando Fran estaba actuando en un cabaret, llegaron 3 camiones del gobierno y varios hombres le informaron que el presidente quería verlo. Fran asumió que lo habían llamado para una presentación, pero en su lugar fue invitado a la oficina del presidente en Los Pinos, donde le ofrecieron una bebida. Fran se sorprendió, sabiendo que el presidente tenía relaciones con actrices como Lynn y Angélica Chin. Algunos afirman que Fran no pudo rechazar la invitación, y los rumores sugieren que tuvieron un breve romance. Después, Fran recibió una cadena de oro y flores en su camerino de parte de López Portillo. A menudo se veían camiones del gobierno esperando por él en los locales de la Ciudad de México, lo que Fran encontraba halagador, aunque sospechaba que solo era un interés pasajero por parte del presidente. A medida que crecía la popularidad de Fran, se sorprendió por la cantidad de admiradores. Dijo que nunca esperaba que actores conocidos por su masculinidad le pidieran su número de teléfono o le enviaran flores. Una historia memorable es cuando Emilio "el Indio" Fernández, el renombrado director, envió a Fran un enorme ramo de rosas con una nota invitándolo a llamar. Inicialmente, Fran pensó que Fernández estaba interesado en su trabajo, pero al llamarlo, fue invitado a cenar. Durante la velada, Fernández expresó admiración por la capacidad de Fran para transformarse en una mujer e hizo varios intentos románticos.
Sin embargo, Fran no se sintió atraída por hombres rudos y prefería a aquellos con una apariencia más refinada, por lo que rechazó los avances del director. En entrevistas, Fran compartió que para 1981 su nombre se había convertido en sinónimo de reina de la noche. Aseguró haber superado a otras artistas femeninas como Olga Briskin en número de público y actuaba en los cabarets de más alto nivel. En estos lugares asistían figuras como Jorge Rivero, quien una vez le dijo a Fran: «Ahora entiendo por qué te llaman la mujer hecha fantasía». Fran admitió que se sentía atraída por Rivero y respondió a sus avances, destacando su interés de larga data. A pesar de toda la atención, Fran lamentó que, aunque muchos hombres la buscaban, ninguno estaba interesado en una relación formal. Creía que esto se debía a que querían mantener su imagen de galán, por lo que las relaciones con Fran se mantenían en secreto. Mientras que las mujeres podían mostrar abiertamente a sus parejas, Fran tenía que ocultar las suyas. Contrario a lo que uno podría esperar, Fran recibía constantes propuestas, incluso desde dentro de la industria del entretenimiento. Mencionó que la mayoría de su público era heterosexual, y muchos de los galanes más guapos de la época se acercaban a él para salir. Sin embargo, Fran nunca reveló sus nombres por respeto, entendiendo que develar tales relaciones podría dañar sus carreras, especialmente en una época donde ciertos temas aún eran tabú. A pesar de ello, Fran dijo que los hombres que la perseguían no mostraban los típicos signos de homosexualidad, al menos no según los estándares de la época. Muchos estaban casados y con familias. Una historia incluso sugiere que Vicente Fernández visitó a Fran en el Teatro Blanquita. Fran señaló, sin embargo, que no le atraían los cantantes de música ranchera y prefería a hombres que se vestían elegantemente, mantenían una apariencia atlética y cuidaban su imagen. Sus favoritos, confesó, eran políticos y caballeros refinados. De la bullying infantil a convertirse en una pionera. Antes de convertirse en una leyenda, su vida temprana estuvo llena de inmensa tristeza y dificultades. Francisco del Carmen García Escalante, conocido más tarde como Francis, nació el 6 de abril de 1958 en San Francisco de Campeche, México. Su vida temprana estuvo marcada por la adversidad, el dolor y la pérdida. Su padre, Francisco García Jesús, dejó a su madre, Zula Escalante, justo antes de que Francis naciera. La ausencia de una figura paterna moldeó gran parte de los años formativos de Francis, dejando un vacío en su corazón que permanecería sin llenar durante mucho tiempo. Criada por su madre y su tía Zoila, que trabajaba como modista, Francis se encontró rodeada de amor, pero también de la silenciosa dureza de crecer en un hogar monoparental. Sin embargo, la presencia de Zoila fue una fuerza estabilizadora, y fue a través de su trabajo que Francis se introdujo en el mundo de la moda. A pesar de estar rodeada de familia, Francis aún tuvo que enfrentar un mundo que la rechazaba por ser diferente. Francis enfrentó la crueldad del mundo desde una edad temprana, una dura realidad que solo se intensificó a medida que crecía. El mundo que la rodeaba no la entendía. Una niña atraída por objetos y ropa femenina, una inclinación que más tarde daría forma a su identidad. La pequeña comunidad en Campeche, donde creció, no ofreció refugio para sus diferencias. Desde joven, fue objeto de burlas y acosos, siendo frecuentemente ridiculizada por sus intereses e identidad. Soportó insultos y golpes de sus compañeros en la escuela, todo mientras trataba de mantener un buen rendimiento académico. A pesar del dolor, Francis se aferró a sus estudios, usándolos como un ancla en el turbulento mar de su infancia. Su madre, Zula, estuvo siempre a su lado, ofreciéndole amor y apoyo inquebrantable, sin criticar las decisiones de su hija, a pesar del juicio severo de la sociedad. La pasión de Francis por el diseño comenzó a manifestarse temprano, y encontró consuelo en crear. Tenía un talento innato para el dibujo,
lo que le permitió escapar de la crueldad de su realidad, aunque solo fuera por un corto tiempo. Comenzó a diseñar vestidos y ropa para eventos locales, especialmente los carnavales en su ciudad natal. Su destreza creativa pronto se hizo conocida en la comunidad local, pero incluso este éxito no la protegió del dolor de su existencia. Su deseo de salir de Campeche y encontrar un lugar donde sus talentos pudieran ser reconocidos creció con cada año que pasaba. A una edad temprana, el sueño de Francis de una vida diferente comenzó a tomar forma. Su primo, Rubén Baeza, miembro del grupo musical Los Socios del Ritmo, presentó uno de sus diseños a un dueño de una tienda en el mercado La Lagunilla de la Ciudad de México. Impresionado por su talento, el dueño de la tienda le ofreció un trabajo, y así comenzó el viaje de Francis hacia la capital. Pero la realidad que encontró en la Ciudad de México fue mucho más brutal de lo que había imaginado. La ciudad que ella había esperado que le ofreciera oportunidades, le presentó en su lugar hambre, soledad y la dureza de la vida en la calle. Se encontró durmiendo en las calles, luchando por sobrevivir. Las luces brillantes de la gran ciudad estaban distantes, y ella tuvo que navegar en un mundo de incertidumbre, una incertidumbre que desgastó su espíritu. Durante una de esas largas noches sin sueño, vagando por las calles de la Ciudad de México, Francis se cruzó con Mitzi, un joven y ambicioso diseñador que apenas comenzaba a hacerse un nombre en el mundo de la moda. Mitzi, quien se sintió inmediatamente atraído por el carisma natural de Francis y su potencial sin explotar, reconoció la creatividad cruda que llevaba dentro. Vio en ella algo más que solo una artista. Vio una creadora que podía dar vida a sus diseños de una manera que otros no podían. No pasó mucho tiempo antes de que Mitzi le extendiera una invitación para colaborar con él. Este encuentro fortuito marcó un punto de inflexión en la vida y carrera de Francis. En un momento en que luchaba por llegar a fin de mes, Mitzi le ofreció una tabla de salvación, una oportunidad para entrar en un mundo que siempre había soñado pero que nunca tuvo acceso. A través de Mitzi, Francis encontró su primera verdadera oportunidad en el mundo de la moda. No se trataba solo de usar ropa, se trataba de encarnar el espíritu de las prendas, dándoles vida con su propio estilo y personalidad únicos. Su trabajo con Mitzi fue transformador. La presencia de Francis en la pasarela, combinada con los diseños visionarios de Mitzi, creó una sinergia perfecta que captó la atención del mundo de la moda. Francis se convirtió en algo más que una modelo, se convirtió en una musa. Sus actuaciones estaban impregnadas de una elegancia y confianza que elevaban las creaciones de Mitzi, haciendo de ellas no solo conjuntos de ropa, sino declaraciones de estilo. Su audacia, su capacidad para trascender las normas de género y su sentido de la moda la convirtieron en una figura destacada en un mundo que a menudo parecía inaccesible para alguien como ella. A través de esta colaboración, Francis comenzó a ganar reconocimiento y su reputación como una figura icónica en el mundo de la moda y la performance empezó a crecer. Fue esta colaboración la que la lanzó al centro de atención, proporcionándole la plataforma que necesitaba para comenzar su ascenso como pionera en la cultura drag mexicana. Trabajaron juntos para Gerald, un diseñador responsable de crear disfraces para figuras de alto perfil como la princesa Leia y otras famosas vedettes de la época. Fue en este mundo de la moda donde Francis comenzó a sentirse como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Sin embargo, incluso al entrar en un mundo de brillo y glamour, las cicatrices de su pasado seguían con ella, abrazando su identidad como la mujer hecha fantasía. La carrera de Francis en el entretenimiento comenzó con su participación en el grupo drag Las Femmes, pero fue su decisión de crear su propio show, el Show de Francis, lo que marcó el inicio de su meteórico ascenso. El show fue un éxito inmediato.
con el público acudiendo al Teatro Blanquita en Ciudad de México durante más de 15 años, convirtiéndolo en una de las actuaciones más populares y duraderas en la historia del lugar. Su estilo, caracterizado por la elegancia, el glamour y una extravagancia audaz al estilo de Las Vegas, fue innovador y cautivó a audiencias de todo México y Estados Unidos. Con su presencia dinámica e inolvidable en el escenario, Francis rápidamente se convirtió en un nombre conocido, famosa por romper los límites del arte de la performance. Además de su éxito en el escenario, Francis también hizo apariciones en varias películas, incluyendo Los Relajados, de Supermacho a Superhembra, y el musical Teto, Música y Travestis. Sus apariciones televisivas consolidaron aún más su posición en la industria del entretenimiento, especialmente sus roles en Mujer, Casos de la Vida Real, donde apareció en 3 episodios, y su inclusión en el elenco de la telenovela Vivo por Elena en 1998. También se convirtió en una de las presentadoras de Hasta en las mejores familias en Televisa en 2000. Lo que aumentó su visibilidad y reputación. A pesar de su éxito, Francis enfrentó constantes especulaciones sobre su identidad de género, con los medios etiquetándola como travesti, un término que a menudo era malinterpretado o mal utilizado. En los primeros años de su carrera, surgieron rumores constantes sobre si había pasado por una cirugía de reasignación de sexo, un tema que a menudo se sensacionalizaba. Más tarde en su vida, Francis se identificó públicamente como una mujer transgénero, pero eligió no someterse a cirugía, definiéndose a sí misma como una mujer hecha fantasía. Explicó que su personaje, Francis, era una creación de Francisco, su persona masculina. Esta distinción le permitió trascender las expectativas sociales de género y, al hacerlo, se convirtió en una figura significativa para la comunidad LGBTQ+ en México. La audacia de Francis al abrazar y expresar su identidad en una sociedad que a menudo marginaba a personas como ella, ayudó a allanar el camino para una mayor visibilidad LGBTQ+. En 2005, Francis fue coronada Reina de Reinas en el Carnaval de Campeche, un reconocimiento significativo a su creciente influencia cultural en México. Este título no fue solo un momento de celebración para ella, sino un testamento al impacto duradero que tuvo en la industria del entretenimiento, especialmente dentro de las comunidades drag y LGBTQ+. Fue un claro reconocimiento de lo lejos que había llegado, tanto como artista como una figura pionera en la cultura pop mexicana. Muchas figuras respetadas dentro de los círculos intelectuales y artísticos mexicanos, incluyendo al renombrado escritor Carlos Monsiváis y a Margo Su, la fundadora del icónico Teatro Blanquita, consideraron el trabajo de Francis como monumental. Aclamaron el show de Francis como el espectáculo más exitoso y duradero en la historia del teatro. Un logro que superó incluso la popularidad de algunos de los artistas más establecidos y celebrados de México. El show de Francis, con sus audaces actuaciones y su estilo innovador, se convirtió en más que un espectáculo. Se transformó en una institución cultural en la Ciudad de México y más allá, donde el público acudía no solo para ser entretenido, sino para ser testigo de algo revolucionario. Con su mezcla única de elegancia, humor y audacia, Francis cautivó la imaginación de quienes asistían, dejando una huella indeleble en el teatro y la escena del entretenimiento. Su show no fue solo un evento, fue un movimiento que elevó la visibilidad de la cultura drag en un país que durante mucho tiempo estuvo dominado por valores tradicionales y heteronormativos. A pesar de la controversia en torno a su identidad, el trabajo de Francis fue ampliamente aceptado por un público diverso, incluidos muchos individuos heterosexuales. Sus detractores eventualmente reconocieron su éxito y con el tiempo se convirtió en una figura querida en el entretenimiento mexicano, un logro que ningún otro artista drag, transgénero o transexual había alcanzado antes en México.
Intelectuales como Carlos Monsiváis o incluso Margot Su, fundadora del Teatro Blanquita, mencionaron que su show fue el más asistido de todos los tiempos y a pesar de pertenecer a la comunidad LGBT+, la historia estaba dirigida a una audiencia LGBT+. En una entrevista con TV Azteca, Francis confesó que ser famosa le costó mucho trabajo. La gente siempre me pregunta, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te atreviste a hacer eso en un país de hombres? ¿Con tantos complejos o cómo lo hiciste? Esto me ha costado sangre, sudor y lágrimas. He estado haciendo esto durante 20 años, pero te juro que, si pongo lo bueno y lo malo en una balanza, lo bueno gana. No recuerdo lo malo, confesó. El impacto de Francis en la cultura popular mexicana fue profundo. Fue una figura pionera, especialmente en una época en que la idea de una mujer transgénero en el centro de atención aún era controvertida. Su habilidad para combinar el arte de la performance con comentarios políticos y sociales la convirtió en una fuerza poderosa en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, su camino no estuvo exento de dificultades. Soportó un constante escrutinio público y discriminación, pero se mantuvo serena e inquebrantable en su dedicación a su arte y su identidad. El trabajo de Francis inspiró a otros a expresarse libremente y a vivir de manera auténtica. Una vida corta, pero un legado que perdura. La vida de Francis García se truncó trágicamente el 10 de octubre de 2007, a los 49 años, tras una crisis de salud repentina que sorprendió a todos. Apenas unos días antes, mientras se presentaba en Puebla, Francis comenzó a experimentar un dolor intenso en la espalda. Lo que parecía un malestar menor, rápidamente empeoró y fue trasladada a un hospital en la Ciudad de México. Allí, comenzó a tener dificultades para respirar y, en cuestión de horas, cayó en coma. Posteriormente se reveló que había sufrido una embolia pulmonar, una condición que finalmente le costó la vida. Su muerte prematura causó una conmoción en el mundo del entretenimiento, dejando devastados a sus seguidores y colegas por la pérdida de una figura pionera en la cultura drag y el entretenimiento. Su muerte ocurrió justo cuando estaba preparando un documental sobre su vida, un proyecto que, trágicamente, nunca se estrenó. El mundo perdió a una pionera, pero su legado no terminó con su partida prematura. Su madre, en honor al impacto extraordinario de su hija, estableció un museo en Campeche que se convirtió en un tributo perdurable a la carrera de Francis. El museo exhibía sus icónicos trajes y recuerdos, destinando todos los ingresos a apoyar a los niños sin hogar en la región, asegurando que el trabajo de Francis siguiera haciendo una diferencia mucho después de su fallecimiento. En 2020, el productor de televisión Federico Wilkins expresó su interés en crear una serie biográfica sobre la vida de Francis, pero hasta entonces ningún proyecto formal había llegado a concretarse. Su historia es una que merece ser contada, para inspirar a nuevas generaciones a abrazar su verdadero yo y seguir empujando los límites de lo que significa vivir auténticamente. Incluso después de su muerte, la influencia de Francis siguió siendo fuerte. El museo establecido por su madre se convirtió en un lugar para que los fanáticos recordaran el legado de esta figura pionera. Los recuerdos exhibidos allí reflejaban el espíritu creativo y transformador que definió la carrera de Francis. Aunque el museo finalmente cerró, el legado de Francis continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y personas que luchan por una mayor visibilidad y aceptación de la comunidad LGBTQ+. El 6 de abril de 2024, Google rindió homenaje a Francis García con un doodle especial conmemorando lo que habría sido su 66º cumpleaños. Este tributo estuvo visible en la página principal del motor de búsqueda en México, Chile, Perú y Argentina, honrando su profunda influencia en la comunidad LGBTQ+, y en la industria del entretenimiento mexicano. El doodle, marcando su 66º cumpleaños,
sirve como un recordatorio de su papel innovador en la industria del entretenimiento mexicano, rindiendo homenaje a su legado como una figura pública audaz y querida. El impacto de Francis, particularmente en el mundo del drag y la visibilidad LGBTQ+, sigue resonando, y su memoria se celebra no solo a través de este tributo de Google, sino también a través de la admiración continua por su trabajo por parte de sus seguidores y defensores de los derechos LGBTQ+ en todo el mundo. Francis no solo fue una pionera en México, sino también un símbolo de valentía y autoexpresión. Su camino, lleno de triunfos y luchas, sigue inspirando a innumerables personas hoy en día. Si te conmovió su historia, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte para más historias cautivadoras de pioneros que moldearon el mundo de formas inesperadas. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.